Y ya para meternos de lleno en el contenido de este milagro de hoy, quiero ofrecerles una nota que en realidad es la primera de una serie de notas porque el entrevistado tiene material más que abundante como para compartirnos aquí en el programa. Se trata de Adrián Volpato, es un apasionado de las motos y de los viajes y ha recorrido el mundo prácticamente en moto y en solitario. Esto es una cosa que realmente llama la atención. Así que me pareció realmente muy interesante poder dialogar con él, cosa que agradezco que haya hecho y que seguirá haciendo además. Y en este caso, bueno, va a comenzar contándonos la experiencia de haber viajado con su moto desde Argentina hasta Alaska. Y a propósito, quiero agradecerle a Adrián porque me obsequió su libro que relata estas peripecias en las motos y lleva por título El viento en el rostro. Muy amable por la invitación, Jorge. Un placer para mí. Bueno, yo nací en la localidad de Colonia Aldao. En realidad nací en el campo, en la zona rural, y luego hice la escuela primaria y el secundario en Colonia Aldao. Posteriormente vine a Rafaela, ingresé en la Universidad Tecnológica Nacional y ahí cursé mis estudios universitarios. Yo soy ingeniero electromecánico. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana, una sola hermana, Liliana. Ajá. Familia chiquitita. Mirá, bueno. ¿Y desde cuándo tu pasión por las motos? Y yo diría que prácticamente desde que nací. Porque mi papá era fanático de las motos, él viajaba con las Pumitas 98, que era obviamente lo que había en ese momento. Mi mamá, maestra, también se trasladaba desde el campo hacia el pueblo para dar clase en una Paperino 48. Así que yo creo que la sangre motera viene de ahí y al principio obviamente me acuerdo de una bicicletita azul en el campo, empecé a andar con eso, ¿no? Primero con las dos rueditas tradicionales hasta que uno logra el equilibrio. Y mi papá en esa época ya tenía una DKW, pero bueno, hasta los 12 años no me la dejó pilotear y empecé a andar a los 12, 125 centímetros cúbicos, que aún conservo, y anda en perfecto estado. Por supuesto, el tema que nos convocó hoy, además de conocer algo de tu vida personal, familiar, es el tema de los viajes. Algo que compartimos porque desde hace un par de años también se me dio por las motos y pude hacer algún que otro viaje con amigos. Ajá. Pero lo tuyo es distinto porque son viajes en solitario. La mayoría sí. La mayoría de los viajes en solitario, pero no es porque sea un viejo malo, Jorge. Tiene una explicación. Tengo también viajes con amigos, ¿no? Básicamente los primeros viajes. Pero los 4 viajes más largos que efectué, ese los hice en solitario básicamente porque para ese tipo de viaje es complejo a veces encontrar un compañero de rutas. Claro. Y la variante que suele escasear es el tiempo, que es lo que yo siempre comento, ¿no? Porque en esas etapas, así denominadas por mí, porque engloban un poquito pomposamente la vuelta al mundo, por así denominarlo, la mayoría me implicaron más de un año, ¿no? Claro. Por etapa. Entonces no es fácil encontrar un compañero que pueda disponer de ese tiempo. Exactamente. Ese es el motivo por el cual generalmente los realizo en solitario, ¿no? Esas 4 etapas que nombraste, la primera etapa fue Ushuaia, Alaska, ¿digo bien? Correcto. ¿La segunda cuál fue? La segunda fue la primera vez que crucé el charco, como se dice vulgarmente. Fui obviamente en avión hasta Sudáfrica, se casaba una amiga argentina con un muchacho sudafricano, así que bueno, buena excusa para asistir a la boda, y ahí compré una moto usada, y en esa segunda etapa uní Cabo de las Agujas, el punto extremo sur de África, donde se encuentran todos los días el Atlántico y el Índico,
hasta Cabo Norte, Noruega, el punto extremo norte de Europa, bañado por el océano Ártico, y luego, bueno, desandé camino hacia el sur, básicamente primero por la costa de Noruega, la zona de los fiordos, bellísimo, hasta llegar a España. Esa fue la segunda etapa. La tercera etapa. La tercera etapa, esa moto es una moto usada, que yo la compré en Sudáfrica. ¿Qué moto es? Es una Transal 650, modelo 2004. Quedó durmiendo un poquito más de 2 años en el garage de un amigo argentino, Mario Berta. Así que al cabo de 2 años y chirolita volví nuevamente a España, la reacondicioné, la acomodé un poquito. Tengo también felizmente otro amigo español que tiene un taller, una venta de motos, Jesús Ortiz, le dicen Chus, y bueno, él me facilita el taller, las herramientas, así que acondicioné la moto, salí desde Barcelona y llegué hasta Sydney, Australia. ¡Qué viaje! En realidad esa no fue la etapa final, porque de Sydney yo no podía dejar la moto ahí por una cuestión legal. Aparte tampoco la quería dejar porque ya tenía un valor sentimental muy importante para mí, así que la cargué en un barco de carga y desde Sydney llegó hasta Valparaíso, Chile. Desde ahí la fui a buscar en colectivo hasta llegar hasta Colonia al lado. Esa fue la tercera etapa. Bueno, ¿y la cuarta? Y la cuarta etapa, volví nuevamente a España, otra vez a la casa de Mario Berta. Mario vive en un pueblo que se llama Montornès del Vallès, a unos 22 kilómetros de Barcelona. Una localidad muy bonita, de unos 10.000 habitantes más o menos. Bueno, ahí compré otra vez una moto usada, también una Transal 650, y con esa uní Barcelona con Tokio, Japón. En esta oportunidad sí me tuve que desprender de la moto y bueno, la vendí en Japón, no antes de retornar. Mira, bueno. Adrián, ¿qué te parece si empezamos por la primera etapa, que sería Ushuaia, Alaska? Bueno. Hace 2 o 3 programas me entrevisté a un par de jóvenes abogados que están haciendo Alaska, Ushuaia, pero en bicicleta. Exacto, lo estuve viendo, muy interesante y muy desafiante también. Seguro. Felicitaciones para esos chicos, ¿no? Sí, vamos a desandar o vamos a andar juntos, mejor dicho, ese viaje de Ushuaia a Alaska. ¿En qué año fue eso? Bueno, ese viaje en realidad implicó 3 años, porque yo salí más o menos por octubre del 2002, me llevó esos 4 meses, todo el 2003 y casi hasta mediados del 2004. Fue un viaje de más de 1 año y medio, ¿no? Y lo que pasa es que ahí hay una doble vuelta por América en realidad. Porque bueno, yo salí desde Rafaela, básicamente tomé la ruta 40 como columna vertebral, por así denominarlo. Fui haciendo también distintos ingresos a Chile. En esa época la ruta 40 no estaba asfaltada, básicamente era toda de ripio. Una ruta muy dura, estaba considerada como una de las rutas más desafiantes a nivel mundial, ¿no? Por las características geográficas y por el viento. Ahí suele haber, sobre todo en los últimos tramos, en la parte que se encuentra más al sur, hay días que superan los 100 kilómetros por hora. Entonces conducir una motocicleta en un ripio duro y con ese viento perpendicular es realmente un desafío. Hay días que realmente hay que parar, ¿no? En alguna estancia, o ahí las distancias son importantes para el abastecimiento de combustible y a veces para encontrar algún lugar para pernoctar. Y si no, bueno, la noble carpita siempre ayuda, ¿no? Llegué hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y luego retorné básicamente por la ruta 3 atlántica, hasta Rafaela. Y luego inicié la segunda etapa de ese viaje, que es la más larga, hacia el extremo norte, ¿no? Bueno, primero Uruguay, por supuesto, primero el norte de nuestro país, luego Uruguay, luego hice toda la costa de Brasil, bellísima la costa de Brasil. Sí, el litoral brasileño es maravilloso. Maravilloso. Y más al norte te vas adentrando, es como el Brasil todavía más auténtico, más profundo, ¿no? El portugués se hace más rústico también,
Y llegué hasta Belén. Belén está en la desembocadura del río Amazonas. Ahí tengo un amigo de Colonia Aldao, vaya coincidencia. Así que me hizo... ¿Cómo se llama? Fabián Estradela. Tengo varias anécdotas con Fabián, porque ese no fue la única vez que lo fui a visitar. Él siempre me dice, es increíble, flaco. Sos el único de Colonia Aldao que me vino a visitar 2 veces y en moto. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Después tiene sus connotaciones también, ¿no? Yo a veces suelo dilatar las etapas, así que a veces me dice, bueno, flaco, ¿no será ya momento de que vayas retornando? Pero en esa oportunidad yo quería conseguir una barca de carga, porque tenía 2 opciones. De ahí avanzar por las Guyanas o bien remontar el río Amazonas. Y a mí me generaba mucho más curiosidad hacerlo a través del Amazonas, ¿no? Y bueno, Fabián me hizo el contacto con una barca de carga y fueron 5 días de navegación, porque eso es en contracorriente, hasta llegar a Manaos. Manaos está en el centro del Amazonas. Ese viaje fue también muy particular porque estaba la tripulación y yo, y cruzar el Amazonas, sobre todo a la noche, es muy intenso, ¿no? Es cuando se escuchan... Hay sectores en que el Amazonas es muy dilatado, muy amplio, parece un mar, y hay otras partes en que la nave literalmente va rozando la vegetación, ¿no? Y ahí a la noche el sonido de la selva es intenso, ¿no? Debe ser apabullante, ¿no? Es apabullante. Cerca de la costa se notan cuando hay luna, se notan los ojos rojos de los yacaré en la orilla. Y obviamente hay civilizaciones indígenas que viven en esa zona, ¿no? Prácticamente no tienen contacto con el ser humano civilizado, por así denominarlo, ¿no? Pero con la barca de carga, inclusive con otros barcos, yo sí notaba que algunas canoas se aproximan y cambian peces, frutas, la verdad, frutas que yo jamás vi en mi vida, ¿no? Y las cambian a veces por algo de carne vacuna o por leche o por alguna bebida que le daba el capitán del barco. En realidad, el capitán me decía que eso la empresa no lo permite, pero bueno, ahí en el medio de la inmensidad no hay nadie que lo controla, ¿no? Claro, seguro. Después desde Manaos retomé otra vez la tierra, el extremo norte de Venezuela. Hay una zona muy linda que... primero la parte norte de Brasil, pero luego en el sur de Venezuela, perdón, me expresé mal, está la Gran Sabana. En esa zona están los tepuis, que son las montañas meseta, ¿no? Es una zona bastante desolada, hay muy poca población, y de uno de esos tepuy se descuelga el Salto Ángel. El Ángel. El Ángel, el más alto del mundo. Es el más alto del mundo. Pero para llegar ahí no hay en realidad ninguna carretera, hay que hacerlo o vía canoa o en avión. O helicóptero. Exactamente. En esa época había también carencia de combustible en Venezuela, así que bueno, yo no pude llegar hasta Salto Ángel. Esa es algo que queda pendiente. Quedó pendiente. Bueno, después hice gran parte de Venezuela, llegué hasta la capital, Caracas, Isla Margarita, y luego Colombia, la parte norte de Colombia, hasta llegar a Cartagena de Indias. Ahí está el tapón del Darién, es la única parte donde se interrumpe la ruta panamericana, ¿verdad? Claro. Son unos 130 kilómetros selváticos, y bueno, la única opción de hacerlo es a través de un barco. Yo la verdad que ahí me arriesgué porque para conseguir un barco oficial tenía que esperar aproximadamente un mes, así que cargué la moto en un barco, era un barco de contrabando. El capitán del barco me dijo, vos no vengas porque vos tenés tu documentación en regla, deja la moto y en tal puerto de Panamá, aproximadamente dentro de 10 días, la moto va a estar. ¿Te arriesgaste? Me arriesgué. Eso fue
Fue un riesgo porque yo consideré un mes, me parecía que era demasiado tiempo, y bueno, a veces son esos riesgos que uno toma, ¿no? Claro. Me acuerdo que cargamos la moto a pulso. ¿Cuál era en ese momento? ¿Qué moto era? Es una Africa Twin 750, la Africa 750. Por lo que veo, siempre con Honda. En general, sí. Así dice un primo mío motero. Moto en el mundo se dice Honda. Excelente, bueno, comparto totalmente. Así que dejé la moto, como te estaba comentando, y yo tomé un avión hasta Panamá City, o sea, la capital, ¿no es cierto? Ahí también fui al departamento de unos chicos argentinos. Siempre tengo algunos contactos que ayudan, ¿no? Claro. Y cuando le comenté a esta pareja, bueno, ahí estaba Romina Tiramochi, una chica que trabajó conmigo en Molfino, que estaba casada ya en ese momento. Y cuando les comenté que había dejado la moto en esas condiciones, me dijeron, bueno, yo creo que no la vas a recuperar nunca más. Tomé un colectivo hasta Puerto Colón. Puerto Colón es un área bastante insegura, una zona inclusive un poquito de contrabando. Y bueno, el famoso barco no llegaba. Fui varias veces al puerto hasta que después una persona me vio que realmente insistía y me dijo, mira, yo no te dije esto, pero esa embarcación, recuerdo el nombre, el Pachi, la detuvo la Armada Panameña, intentaron fugarse y para deponer la actitud de fuga la ametrallaron y ahora está capturada, está en una base, la ex base Sherman que pertenecía a los norteamericanos, pero ahí no hay ningún tránsito civil para llegar, se va a tener que hacer dedo porque no hay colectivos, nada, solamente vehículos militares. Y bueno, efectivamente hice eso, hice dedo, un jeep me recogió, yo les comenté el motivo, me llevaron hasta la base, ahí me recibió si mal no recuerdo era un capitán, me entrevistó, yo le dije el motivo, y bueno, después me hizo un careo con el capitán del barco para corroborar que mi versión era verdad. El capitán dijo, sí, este señor me pagó para que yo transportara la motocicleta. Y bueno, después ahí me dice, usted va a tener que volver acá dentro de 10, 15 días, ahora estamos requisando el barco. Si llega a haber droga, toda la mercadería queda automáticamente decomisada, inclusive su moto. Si usted no debería haber colocado su moto, en un barco de estas características. Pero por ahora no lo puedo adelantar nada. Esperé 10 días, parece que no había nada raro en el barco, me devolvieron la moto, los militares fueron muy correctos porque en ningún momento me pidieron nada a cambio, ¿no? O sea, simplemente me hicieron esa salvedad de que no volviera a cometer esa equivocación. O sea que ahí aprendiste la lección. Ahí aprendí la lección. Bueno, después de ahí entonces... Y bueno, después hice básicamente el resto de los países de Centroamérica. Costa Rica es el país que tiene el mejor estándar económico de Centroamérica, un país muy bello, en ambas costas, la del Pacífico y la del Atlántico, inclusive tiene la parte central, que aunque parezca mentira porque es un país tropical, hay nieve por la altura, ¿no? Hice algunos trabajitos temporales de mozo en un bar de Costa Rica, luego Nicaragua, Honduras, El Salvador, esto lo estoy comentando hacia grandes rasgos. Sí, seguro. En ese momento Centroamérica estaba relativamente calmo, luego El Salvador, Guatemala, yo hice ingresé, pero luego hice la parte norte de Guatemala rumbo a la frontera con Belice, esa es la parte más bella, la parte selvática de Guatemala, donde hay muchas ruinas mayas, Tikal, por ejemplo, y luego Belice, bordeé la costa de la bahía Corozal hasta llegar a Río Hondo. Río Hondo es la frontera entre el subcontinente Centroamérica y el subcontinente América del Norte, claro. O sea, crucé a México. Claro. Ahí hice la península de Yucatán, claro. Luego una diagonal, pasando por San Cristóbal de las Casas, hasta la costa del Pacífico, Puerto Escondido, Acapulco, Barra de Navidad, Puerto Vallarta.
Luego abandoné un poquito la moto para ir hasta la Sierra Madre. Ahí no hay carretera, así que tuve que abordar un tren que es el tren Pacífico-Chihuahua y lleva hasta las Barrancas del Cobre. Eso es un cañón más profundo que el del río Colorado, son unos 2.300 metros de profundidad, y el hábitat de los aborígenes tarahumaras, una zona bellísima, muy. Es increíble ver esas fauces literalmente abiertas, ¿no? Un precipicio vertical hacia el centro de la tierra. Qué bárbaro. Bellísimo. Más allá de ese inconveniente con el barco, sí. El barco pirata, digamos, sí. ¿tuviste algún problema serio con la moto, algún accidente, alguna cosa? Con la moto tuve un problemita, a ver, no serio, pero a veces conseguir repuestos en algunos lugares no es tan sencillo. Se me quemó el regulador de voltaje cuando estaba en la parte norte de Brasil. Tuve que ir haciendo cargas periódicas de la batería, claro, hasta llegar a Caracas, y ahí pude conseguir el repuesto a través de unos amigos de un club de Africa Twin. Vía DHL llegó desde Estados Unidos, ¿no? Porque no había disponibilidad en Argentina en ese momento, y a ver, no era un problema grave, pero sí, hasta no tener el recambio no podía continuar, ¿no? Por supuesto. Pero salvo ese detalle, hasta ese momento no. Después tuve otro inconveniente, más al norte, pues bueno, son ondas, pero también, como todo fierro, a veces tienen algún desperfecto, ¿no? Sí, por supuesto. Más andando tanto Exactamente. tiempo y por rutas tan distintas. Obviamente. Bueno, ¿tuviste que dormir así a la intemperie alguna noche, armarte de la carpa? Sí, en más de una oportunidad. La carpita es como el pulmón, claro. Siempre la llevo, el equipito de camping para cocinar también. Claro, sí, más de herramientas de la moto, eso también es básico, y algún posible repuesto también, ¿no? Sí. Ahí había cometido el error de no llevar un regulador de voltaje, ese fue un error mío, ¿no? Claro. Seguimos viaje entonces. Bueno, luego retomé la moto y seguí por la costa del Pacífico hasta llegar a Nogales. Nogales está dividido en dos partes. ¿Eso todavía en México? Claro, eso es todavía el Nogales mexicano y está el Nogales norteamericano. Hay un muro que lo divide, ¿no? Ahí tengo una experiencia bastante particular también, porque yo cuando intenté ingresar fue a través del pasaporte. Yo tengo la doble ciudadanía. Tengo el pasaporte italiano, consecuencia de mi ciudadanía italiana a través de mis abuelos. Cuando quiero entrar a Estados Unidos, ellos chequean el pasaporte italiano, obviamente ahí salta que mi residencia es argentina, y entonces me preguntan el motivo del viaje. Bueno, yo les dije sinceramente que estaba haciendo un viaje aventura, que iba documentando, les mostré algunas revistas de viajes previos, pero parece que eso no los convenció y me dijeron que tenía que acreditar medios de vida. Así que me acompañaron amablemente otra vez hasta México. Vuelvo a la posada donde había estado descansando la noche previo, y los mexicanos tienen mucho ejercicio en tratar de ingresar a Estados Unidos. Claro. Así que la chica, que se sorprendió al verme, me dice: ¿qué pasa? ¿Otra vez por acá? No, y le comenté la situación. Y ella me dice: bueno, ¿te ingresaron los datos en el sistema? No, porque corroboraron el pasaporte y como vieron que no era un italiano 100%, aparentemente no nos convencí para ingresar. Me dice: acá a unos 35 kilómetros hay otro puesto de ingreso. Dice: probá, total no perdés nada si no te ingresaron en el sistema. Y ahí otra vez me volvió a acompañar la Buenaventura. El señor que estaba en la aduana era de origen italiano. Cuando vio mi pasaporte italiano empezó a hablarme en italiano. Me felicitó, hicimos inmigraciones, él me acompañó, me sellaron el pasaporte y ingresé. Claro. Fuiste primero por la costa del Pacífico. Claro, correcto. Pasé por Las Vegas, ahí también hay un amigo de Colonia Aldao que me hospedó en su departamento y me llevó a conocer la noche de Las Vegas, que es muy plástica, pero es fascinante realmente, ¿no? Y después sí,
Básicamente todo por la costa hasta llegar a Seattle. Seattle es la última ciudad del norte, en la frontera con Canadá. Luego ingresé a Canadá, ahí ya no tuve problemas con el ingreso, porque claro, Estados Unidos oficia un poquito como de tapón de ingreso, claro, ¿no? de filtro. Es de filtro. Cuando ellos vieron que ya tenía el sello estadounidense. Exactamente. Me dieron, sí, creo que fueron 30 días. Hice primero el territorio de British Columbia, luego el Yukon. Ahí ya cada vez más frío, porque ya obviamente esa zona está muy cerca del área ártica, ¿no? Y el último tramo fue Alaska, los últimos 500 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico. Ahí obviamente era el periodo estival, porque si no en moto es imposible. Hay una sola ruta, la Dalton Highway, que copia un oleoducto que viene desde el Océano Ártico. Prácticamente el tránsito es nulo. A pesar de que es el periodo estival, ahí los cambios son muy profundos. En un ratito está el sol, al rato comienza a llover y las temperaturas son bastante gélidas. Pero bueno, como son casi 24 horas de día, ellos le llaman white nights, las noches blancas, versus los 6 meses de oscuridad total que tienen en el periodo invernal, ¿no? Y llegué finalmente hasta Dead Horse, Caballo Muerto, en la Bahía Prudhoe, el último extremo en América del Norte. Esa zona está bañada por el Océano Ártico, hay solamente dos hoteles, básicamente donde se hospedan los trabajadores de la industria petrolera, ¿no? Bueno, Adrián, la verdad que ha sido un viaje maravilloso, debería tener más tiempo como para poder ir desmenuzándolo mejor, pero bueno, sabés cómo son estas cosas de por supuesto. Creo que la gente lo habrá disfrutado junto con nosotros y seguiremos viajando en otro momento. Pero cómo no, Jorge. En la segunda etapa, que sería ya cuando cruzás el Atlántico y te vas a Sudáfrica. Pero cómo no, cargamos combustible y seguimos viajando, Jorge, encantadísimo.